Tengan muy buenos días, jóvenes del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro. Vamos a iniciar ahora con las aplicaciones del principio de Pascal, ya que en las clases pasadas pues lo mencionamos, ustedes hicieron un trabajo de esto, y una de las aplicaciones más importantes que tiene el principio de Pascal es la prensa hidráulica. A ver si me ayuda aquí alguien a leer esa Yo, parte. Dale, por favor. eh, la prensa hidráulica. La aplicación más frecuente de la ley de Pascal es la prensa hidráulica, que se ilustra en la figura 1.9 de acuerdo con el principio de Pascal. Una presión aplicada, una presión aplicada al líquido en la columna izquierda se transmitirá ligeramente al líquido de la columna de la derecha. Por lo tanto, si una fuerza de entrada, ¿cómo se lee ese, profe? FE. FE. F actúa Ajá. sobre un émbolo de área AE, causará una fuerza de la salida Fe que actúa FS. sobre un émbolo de área AS, de modo que Vale, gracias ahí. Bueno, de modo que la presión de entrada tiene que ser igual a la presión de salida. El ejemplo más común es lo que sucede cuando nosotros apretamos el tubo de la pasta de dientes. Si lo usamos correctamente, tenemos que apretarla desde abajo para que vaya saliendo en la parte superior, ¿verdad? Ese es el principio de Pascal. Aquí está, ¿verdad? Una presión, esto es lo que encierra el principio de Pascal. Una presión aplicada al líquido en la columna de la izquierda se transmitirá íntegramente al líquido de la columna de la derecha. Y eso dice que está en la figura. Aquí tengo la figura. ¿Bien? Aquí está. Si yo hago presión acá, se transmite en toda esta parte. Esto se supone que aquí hay fluido y se transmite íntegramente para acá, ¿verdad? Bueno, tenemos la fórmula como presión. Si se recuerdan, presión es igual a fuerza entre área. Y como decimos que la presión de entrada, aquí la tenemos simbolizada, fuerza de entrada entre área de entrada. Eso es presión. Tiene que ser igual a la presión de salida, o sea, la fuerza de salida entre el área de salida. Aquí tenemos otra ecuación, ¿verdad? Con estos numeritos simbolizamos las ecuaciones. Ahora bien, ¿qué se gana con esto? Lo conocido como ventaja mecánica ideal, ¿verdad? La ventaja mecánica ideal de tal dispositivo es igual a la relación de la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada. Y también se puede hacer con las áreas, ¿verdad? Área de salida entre área de entrada. Aquí, simbólicamente, esto se representa de esta manera. Ventaja mecánica ideal es igual a fuerza de salida entre fuerza de entrada. O también puede encontrarse como área de salida entre área de entrada. Ahí tenemos otra ecuación que depende de esta, ¿verdad? De la primera. Una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, utilizando simplemente un émbolo o pistón, ¿verdad? De salida, con un área mucho mayor que la del émbolo de entrada. La fuerza de salida va a tener esta relación, ¿bien? Se ha obtenido de aquí también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues es como lo que prácticamente hacemos a la hora de estar levantando un vehículo. Le hacemos una fuerza al émbolo pequeño. El émbolo pequeño va a necesitar una fuerza pequeña y se transmite en el
en el aparatito que ocupamos que le llamamos gato hidráulico. Vamos a ver si tengo aquí la pizarra. Vamos a ver si logra hacer un pequeño dibujo para tener la idea de lo que sucede. Entonces, ese es un principio básico que nos lo ha dado Pascal, ¿verdad? Más o menos así, voy a ver si lo logro escribir. Aquí, aquí, de esta forma, esta parte de acá. Ay, disculpen que con el mouse cuesta un poco, pero la idea es esa. Y por aquí está los que están aprendiendo mecánica saben lo que les estoy diciendo. Por aquí hay una llavecita que se mueve, etcétera, ¿verdad? En esta parte de acá se le hace fuerza con una palanca, y en esta parte de aquí hay un émbolo que hace que se levante. Cuando yo muevo este dispositivo, el líquido que está aquí adentro, el líquido que está adentro hace que este dispositivo que está acá, que es un pistón que está adentro, ¿verdad? Está aquí. El líquido que está acá, aquí hay un líquido. Cuando yo hago presión en esta parte de aquí, esto se transmite en todo esto, fuerza, ¿verdad? La fuerza que transmito aquí a través del movimiento, ¿verdad? Aquí hay un dispositivo que hace que se mueve. Este se supone que es un gato hidráulico. No lo hice muy bien, que digamos, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces se transmite esa fuerza para acá. Y este dispositivo que está aquí, que es esta parte que les dije que se llama pistón, hace que en la plataforma que se ubique se logre levantar, ¿verdad? No sé si me entendieron ahí la idea, ¿va? Pero transmito una fuerza aquí, que esta sería mi fuerza de entrada. Y acá, pues, esta de aquí sería mi fuerza de salida. ¿Y qué pasó con el área? El área aquí está. Esta es la área de entrada. Miren qué pequeña es en comparación a esta de acá, que está aquí, ¿verdad? Que es la parte esa que yo le voy a llamar área de salida, ¿verdad? Entonces aquí se cumple, ¿no? Aquí está la presión de entrada, que es la combinación, o sea, el cociente de estos dos, y aquí está la presión de salida, que también sale del cociente de estos dos, ¿verdad? Bueno, por ahí está más o menos la idea. Ahora bien, ahí podemos observar que la fuerza de salida puede ser grande o puede ser pequeña, depende de cómo esté el dispositivo. Si en este caso nosotros vemos de que en la fuerza de entrada el émbolo es más pequeño que el de la fuerza de salida, por lo tanto aquí la fuerza es menor que acá. Y por lo regular la compensación lo da de que el área esta es menor y aquí el área esta es mayor, ¿verdad? Para que se cumpla el principio de Pascal. Bueno, de acuerdo con los métodos que se han desarrollado en otros capítulos, le voy a quitar aquí este capítulo 12 porque no lo hemos visto. Le voy a poner desarrollados en otros capítulos.
Por no decir en otros años, ¿va? En primer año de bachillerato ustedes vieron lo que era trabajo. Y el trabajo es la multiplicación que resulta de una fuerza por una distancia perpendicular, ¿verdad? El trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida. Si despreciamos la fricción, pues, ¿verdad? En este caso vamos a despreciar la fricción porque si no nos va a dar problema eso. Si la fuerza de entrada recorre una distancia que le voy a llamar distancia de entrada y lo voy a simbolizar con S sub E, mientras que la fuerza de salida viaja a una distancia S sub S. Fuerza salida, distancia salida. Se puede escribir que el trabajo de entrada va a ser igual al trabajo de salida. Aquí lo tengo, mira. Fuerza de entrada por distancia de entrada tiene que ser igual a fuerza de salida por distancia de salida. Como repetía que trabajo, cuando lo simbolizábamos con la letra W, trabajo es igual a fuerza por distancia. Y por ahí les aparecía coseno, el ángulo, ¿va? Pero como suponemos que son perpendiculares, entonces al ser perpendiculares, solo nos queda fuerza por distancia, ¿verdad? Esta relación conduce a otra expresión útil para la ventaja mecánica ideal de una prensa hidráulica. Aquí le tengo. Ventaja mecánica va a ser igual a fuerza de salida entre fuerza de entrada. Parecida a esta, ¿va? Fuerza de salida entre fuerza de entrada. Ojo aquí, que aquí cambia. Aquí va a ser igual a distancia de entrada entre distancia de salida. Ojo, que esto cambia con respecto a la primera fórmula que vimos de ventaja mecánica, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos simbolizado fuerza de entrada, área de entrada en esta figura, distancia de entrada. Aquí tenemos la distancia de salida, o sea que cuando recorre esta parte de acá, lógico, la distancia pues es menor porque esta es más grande, ¿no? Suponga que usted hace fuerza aquí, hace bastantes veces fuerza para que esto vaya recorriendo esta parte de acá, ¿va? Y esto se va levantando poquito por poquito. Bueno, vamos a ver ahí. Dice que, por ejemplo, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros. Vamos a ponerle a este ejemplo 1. Una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. Nos hacen la pregunta de que qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos. Bueno, estamos hablando de casi 1 tonelada, ¿no? 1000 kilogramos hacen 1 tonelada. Primero elaboramos un plan para darle solución. Primero hay que pensar, ¿verdad?, cómo lo vamos a hacer. Para calcular la fuerza de entrada, primero se usan los diámetros de los émbolos con el fin de determinar la ventaja mecánica. Ojo con eso. Para ello vamos a utilizar la ecuación 1.7, ¿verdad?, que es esta. Este material lo subo entre hoy y mañana. Suponga que la fricción es insignificante, o sea, no la vamos a tomar en cuenta. Y recuerde que el área de cada émbolo es pi por diámetro al cuadrado entre 4. La D es diámetro. Ustedes se recuerdan de que existe otra que es pi por radio al cuadrado. Entonces, cuando se ocupan diámetros es pi por diámetro al cuadrado entre 4. La fuerza de entrada necesaria puede determinarse a partir del valor calculado de la ventaja mecánica. O sea, lo que nos está explicando es que si ya tenemos la ventaja mecánica, haciendo el cálculo de las áreas, porque también se puede obtener la ventaja mecánica por las áreas, prácticamente al tener la ventaja mecánica, que es esta de acá,
para obtener la fuerza que nos están pidiendo, pues desarrollamos el despeje necesario. Veamos qué sucede. Primero obtengamos la ventaja mecánica. Área de salida es pi por diámetro de salida al cuadrado entre 4. Área de entrada es pi por diámetro de entrada al cuadrado entre 4. Cancelamos los pi, ¿verdad? Aquí los pi se cancelan y también los 4. Entonces nos queda la ventaja mecánica, diámetro de salida al cuadrado entre diámetro de entrada al cuadrado. Prácticamente puedo poner el diámetro de salida entre el diámetro de entrada y lo puedo elevar todo al cuadrado. O sea, 60 entre 5 elevado al cuadrado da una ventaja de 144. ¿Qué significa ese 144? Significa lo siguiente, que si yo aplico una fuerza de entrada en ese tipo de áreas, la fuerza de salida se incrementa en 144. A ver si lo entendemos bien. Si yo tengo y hago un kilogramo, de fuerza o un newton de fuerza, el otro lado lo va a incrementar a 144 newton, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran ventaja, por eso se llama ventaja mecánica. Ahora bien, la fuerza de salida necesaria la vamos a calcular como ya nos dan la masa. Y acuérdense que en este émbolo se está poniendo pues sí, se está poniendo una masa grande, ¿va?, de un automóvil. Aquí estaba la masa, pero aquí nos dan la masa, nosotros necesitamos el peso. El peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, si vamos a querer obtener la fuerza de entrada, ¿va?, ya tengo la fuerza de salida, ¿verdad? Que es donde vamos a poner el automóvil, ¿va?, la fuerza de salida, que nos da 9.310 newton al multiplicar los 950 kilogramos por la gravedad. Ahora bien, ya tengo que la ventaja mecánica era de 144, despejo la fuerza de entrada. Entonces para despejar la fuerza de entrada, simple y sencillamente los cambios de posición. Fuerza de entrada va a ser igual a fuerza de salida entre ventaja mecánica. Aquí ya hice el despeje. Al sustituir los datos, pongo 9.310 newton entre 144. Quiere decir que la fuerza de entrada es de 64.7 newton. ¿Qué significa? Que la fuerza es mucho menor a la que, porque con esta fuerza de 64.7 newton, que usted la puede desarrollar prácticamente, si lo hacemos en la calculadora y hacemos el caso contrario de dividir 64.7 entre 9.8, prácticamente usted con una fuerza, ¿verdad? Para que me vaya entendiendo, con una fuerza, con una masa de 6.6 kilogramos, que lo puede hacer con mucha facilidad, con sus brazos, moviendo ese aparato, puede levantar 9.310 newton, ¿verdad? Que equivale casi a un vehículo de 1 tonelada, ¿verdad? Ahora, el principio de la prensa hidráulica se aprovecha en múltiples dispositivos mecánicos y de ingeniería. Entre los ejemplos más comunes están la dirección hidráulica de los vehículos, el gato hidráulico, que les hice el dibujito por ahí, los amortiguadores, que por cierto en Ataco y aquí en Aguachapán se me han arruinado los amortiguadores de mi vehículo porque las calles no están muy buenas, no todas, pero sí, bueno, aquí donde vivo yo y algunas calles de Ataco que circulo, pues, ahí se han ido los amortiguadores.
y el sistema de frenos de los automóviles. Todo esto tiene aplicación del principio de Pascal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Si no, desarrollo este ejercicio. ¿No hay preguntas? Leslie, gusto verte por acá. Las disculpas del caso, Leslie, que fíjate que para poder yo grabar la clase, no sé qué había sucedido quizás en el momento en que yo le di grabar la clase, te ibas a unir a la clase y por eso te sacó el sistema, por eso te puse que te volvieras a unir. Pero no hay preguntas, profe. ¿Verdad? No, profe. Va. No se preocupe que yo creo que mi internet es también. Ah, vaya. Bueno, voy a continuar con el ejemplo 2, ¿les parece? Pueden escribir al chat, ¿verdad? Cualquier cosa, aquí yo estoy pendiente. Bueno, Leslie, ya que estás ahí presente, si me haces el favor de leer el ejercicio. Disculpe, profe. Si me haces el favor de leer el ejercicio, ¿lo ves? El ejemplo 2. Si no hay algún compañero que nos quiera ayudar. Leslie tiene problemas con su Inter. ¿Algún compañero que quiera ayudar ahí a leer el ejercicio? Danilo, por ahí lo vi. Las áreas de los pistones grandes y pequeños de una prensa hidráulica son 0.5 y 25 pulgadas cuadradas, respectivamente. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? ¿Qué fuerzas se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? ¿A través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada? Gracias, Danilo. Bueno, para darle solución a este ejercicio, vamos a desarrollar lo siguiente. Primero, vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Por aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Voy a llevar esta para allá. Bueno, quiero ver. Sí, esta me voy a llevar. Vamos a ponerla por aquí. Y ahora, pues, vamos a ir sustituyendo datos. En este caso, para el literal A, nos pide cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa. Este es más sencillo, miren, porque ya nos dan las áreas. No tenemos que hacer pi por r al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ya nos dan las áreas. Entonces voy a ocupar esta fórmula, esta solita. Para obtener la ventaja mecánica,
Simple y sencillamente vamos a dividir 25. No le voy a poner las unidades, aunque aquí cuando están en las mismas unidades no es necesario ponerlas. Cuando están en las mismas unidades, cuando están en diferentes unidades hay que transformarlas en las mismas. 25 pulgadas cuadradas entre, ahí me ayudan en la calculadora, por favor. 25 pulgadas cuadradas, se me mueve esta de acá. Sí. Entre, le vamos a poner aquí 0.5 pulgadas cuadradas. Aquí estamos contestando el literal A. Háganlo, por favor. ¿Cuánto da? 25 pulgadas cuadradas entre 0.5 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto da eso? Observe que las pulgadas cuadradas se cancelan y solo me queda un número. ¿Cuánto le dio? ¿Alguien ahí? ¿Cuánto le dio? 25 entre 0.5. ¿Cuánto le dio, jóvenes? Uno ahí. 50, bro. Ah, 50. Vale, gracias. Dio 50. Eso es lo mismo que les explicaba de la ventaja mecánica, ¿va? De que eso se multiplica por 50 lo que genere de una fuerza a lo otro. Ahora, para el literal B, en el literal B, nos preguntan la fuerza que se tendrá que ejercer para levantar una carga de una tonelada, o sea, la fuerza de entrada. La fuerza de entrada. Vamos a ver por aquí. Fuerza de entrada. Ya tenemos esto, tenemos la ventaja mecánica. Vamos a ver. La vamos a trasladar para acá. Fuerza de entrada. Primero hay que calcular la fuerza de salida. Pero la fuerza de salida ya nos la dan, ¿ve? 2000 libras. Puedo ocupar cuando esté en el sistema inglés, ¿ve? El área en pulgadas cuadradas y la fuerza en libras. Entonces aquí puedo sustituir los 2000. 2000 libras. Entre la ventaja mecánica, que es 50. Háganlo, por favor, a ver cuánto les dio. ¿Me ayudan ahí? $2000 entre 50. Si no me equivoco, da 40. 40 le dio, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Entonces, vean que nos dio 40 libras. Ahora, para el literal C, ¿a través de qué distancia, dice, deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de una pulgada? Para ello vamos a utilizar la fórmula, jóvenes, la que ya teníamos nosotros acá, que era la de trabajo. Por aquí está.
esta. Siempre vea con qué datos cuenta. Ya tiene la fuerza de entrada y qué es lo que le piden. A través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada, dice, para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada. Esa distancia de 1 pulgada, ¿qué será? Pregunto. Nos están preguntando la distancia de entrada o la distancia de salida. Porque la distancia de salida, aquí dice, hasta levantar la carga, dice, ahí está. Entonces, vamos a hacer una situación. Si este está multiplicando aquí, al otro lado va a pasar a dividir, ¿verdad? Pasa a dividir. Fuerza de salida entre fuerza de entrada. Lo voy a poner aquí. Fuerza de salida entre fuerza de entrada. Voy a quitar este. Lo voy a poner aquí. Fuerza de salida, entre fuerza de entrada por la de salida. Pero la fuerza de salida entre la fuerza de entrada es esta misma. Acuérdese, área de salida entre área de entrada es de 50, es la misma esta. Quiere decir que aquí puedo sustituir eso por 50 por, aquí ya nos dan la distancia. Esta prácticamente es la distancia de salida por 1 pulgada. Y esto nos da 50 pulgadas. Aquí están las respuestas, miren. Ahí está el ejercicio. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? 50. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? 40 libras. ¿Y a través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar la distancia de 1 pulgada? Lógico, si tiene una ventaja de 50, tendría que bajar 50 pulgadas en este caso acá, para que aquí se logre levantar 1 pulgada. ¿Se entendió, joven? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. ¿Vamos aquí? Del segundo C, del segundo B casi no veo. Siempre el segundo B. Bien descuidado el segundo B. El C, el A, el D, del segundo B casi no hay. Bueno. Sandrita, ¿cómo estás, Sandra? Sandrita, Fátima Rivas Pineda, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, hija, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿y usted cómo está? Por aquí, mira, siempre ahí en la jugada, dando clases, estudiando y sacando música, el
domingo estuvimos ahí en Ataco, en un restaurante nuevo que hay. De verdad. Sí, así es que por ahí andamos, ¿verdad? Bueno, vamos con el principio de Arquímedes. Usos. Vaya, Sandrita, ya que estás por ahí, ayúdame con el principio de Arquímedes. Aquí. ¿En qué, profe? Ahí está. ¿Lo logras ver? No me aparece la pantalla suya. Mira ahorita. Solo su foto. Ah, de verdad. ¿Y ahora? Igual. Igual, Ya, bien. ya. Vaya. Dale ahí. Principio de Arquímedes. Cualquier persona familiarizada con la natación y otros deportes acuáticos ha observado que objetos parecen perder peso cuando se sumergen en agua. En realidad, el objeto puede incluso flotar en la superficie debido a la presión hacia arriba ejercida por el agua. Un antiguo matemático griego, Arquímedes, 287-212 antes de Cristo, fue el primero que estudió el empuje vertical hacia arriba, ejercido por los fluidos. El principio de Arquímedes se enuncia en la siguiente forma. Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, empuje, igual al peso del fluido desalojado. Vaya, gracias, Cindy. Ahí estamos. Vaya, Gracias, profe. Fátima. Ahí Vaya, está. profe. Bueno, en la clase pasada les dejé unos videos, incluso ahí hablaba de una historia, de cómo es que se ha tergiversado la historia o se cree que sucedió, de que Arquímedes, vale aclarar que los años van en esto, antes de Cristo venían en este sentido, ¿no? Del 217 al 212, pues prácticamente Arquímedes, fue una persona muy querida en su pueblo y muy inteligente, ¿verdad? Para la época en la que él vivió, era muy desarrollada su mentalidad, ¿no? Entonces, el principio de Arquímedes, que por cierto aquí se los he puesto, donde se enuncia que dice que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, igual al peso del fluido desalojado. Creo que todos nosotros, pues los que hemos ido por alguna vez a algún río, alguna piscina, bueno, ahí en Ataco, nos sumergimos y sentimos que de repente nos sube, ¿verdad? El agua. Pues es debido a esto. Y pues, si en el video se recuerdan, él sale que estaba en la bañera y se le ocurrió cuando el rey le dijo que quería que comprobara que si la corona de él era de oro puro, ¿verdad? Bueno, esa es una historia pues que allí en el video les narra todo lo concerniente a lo que sucedió o se supone que sucedió. Bueno, el principio de Arquímedes se puede demostrar estudiando la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo que se encuentra suspendido en él. Vamos a considerar un disco de área A, un disquito que está aquí, como esta pastillita, y que tiene una altura H, ¿verdad? Observe la H, que viene siendo la H2 menos la H1, ¿verdad? Y está totalmente sumergido en un fluido. El fluido, pues en este caso, lo más común que ocupemos es agua, ¿verdad? Como se muestra en esta figura. Recuerde que la presión a cualquier profundidad H en un fluido está dada por ρGH. ¿Se acuerdan? Esta es la presión de un fluido. Lo vimos, ¿verdad? Presión de un fluido. Ahora bien, aquí tenemos en esta figura el empuje que se ejerce sobre el disco es igual al peso del fluido que desplaza. Aquí tenemos a cierto nivel el fluido y que se ha desplazado, ¿verdad? Aquí está la fuerza que hasta arriba y el peso del objeto.
vamos a analizarlo. Donde ρ es la densidad de masa del fluido. Aquí está, ¿verdad? La densidad de todo este fluido que está aquí. Que es la aceleración de la gravedad. Y si deseamos representar la presión absoluta dentro del fluido, tenemos que sumar también la presión externa, o sea, la presión atmosférica. Si se recuerdan, hablábamos que presión absoluta era igual a presión atmosférica más presión manométrica. Recordemos eso también. La presión total hacia abajo, ejercida sobre la parte superior del disco, según esta figura, va a ser esta de acá. O sea, la que llamamos presión 1 es igual a la presión atmosférica más ρ GH1. Ρ viene siendo la densidad. No lo vayan a confundir con la letra P. Se parece, pero es ρ. ¿Verdad? Estamos hablando aquí, ¿verdad? La presión 1 debido a H1 es la presión atmosférica que está aquí, la presión atmosférica que está acá, más lo que esta columna de fluido ejerce hasta H1. Pero se entienda, esa es hacia abajo, donde la P sub A es la presión atmosférica y H1 es la profundidad en la parte superior del disco. O sea, en esta parte de aquí, para que nos vayamos entendiendo. En esta parte de acá, en la parte superior. Ahí lo tenemos, en esta parte de arriba. Ahora bien, en forma similar vamos a encontrar la presión hacia arriba, ¿verdad? En este caso, hacia arriba, aquí es P sub 2. Ahí, disculpen, ahí. P sub 2. En la parte inferior del disco, o sea, en esta parte de abajo, aquí. O sea, que está dado por esta de acá. Espero que se vaya entendiendo, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Aquí está la parte superior y la parte inferior. Aquí es H1 y en la parte inferior es H2. Bueno, tenemos la presión 2, va a ser igual a la presión atmosférica también, ¿verdad? Porque está expuesto aquí a la atmósfera. Y ρ GH2. O sea, la densidad por la gravedad por la profundidad 2. Acuérdense que cuando son fluidos, en este caso, se habla de profundidades, ¿verdad? Nosotros decimos altura, pero en este caso son profundidades porque está bajo un fluido o un líquido. Bueno, pues no necesariamente puede ser líquido porque también se puede hacer en el aire, ¿no? Donde H2 es la profundidad medida en la parte inferior del disco, en esta parte de abajo. Puesto que H2 es mayor que H1, la presión registrada en la parte inferior del disco va a ser mayor que en la parte superior, lo cual da resultado una fuerza neta hacia arriba. Si representamos la fuerza hacia arriba como F1 y la fuerza hacia abajo, la fuerza hacia abajo como F1 y la fuerza hacia arriba como F2, se puede escribir lo siguiente. Fuerza 1, recordemos que presión era igual a fuerza entre área. Fuerza entre área. Presión era igual a fuerza entre área. Si despejo la fuerza, esta área que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría que fuerza va a ser igual a presión por área, que es lo que he puesto ahí. ¿Ah? Presión va a ser, fuerza va a ser presión por área. Ahí lo tengo. Ahora, esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2.
la fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba. Ahora bien, la fuerza neta hacia arriba ejercida por el fluido sobre el disco se llama empuje y está dada por, aquí lo he puesto con F sub B, pero también en algunos libros, algunos autores la representan con la E, de empuje. Se puede, aquí yo le he puesto FB. ¿Verdad? Ahora nos queda que es igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1, sustituyendo por estas partes de acá y sacando factor común A, nos queda que la fuerza 2 menos la fuerza 1 va a ser igual al área por la presión 2 menos la presión 1, por el factor de ello. Ahora bien, si sustituimos la presión 2, recordemos, aquí las tenemos, va a ser presión atmosférica más ρGH2, y lo mismo sucede aquí con la presión 1, menos la presión atmosférica menos ρGH1. Se cancelan las presiones atmosféricas entre sí y nos quedaría de en común el área, ρ y G. Observe, ρG, aquí está ρG. Por lo tanto, nos queda área por ρ por G por la diferencia de alturas. H2 menos H1. Pero si vamos al ejercicio y vemos la altura H2 menos H1, le hemos puesto H grande, o sea, H mayúscula. Por eso les aparece aquí H mayúscula. Donde, ¿verdad? Aquí explicamos que la H mayúscula es la H2 menos H1, que es la altura del disco. Si recordamos que el volumen de un disco es igual al área de la base por la altura, o sea, este es un cilindrito pequeño, ¿verdad? El área de un cilindro es el área de la base por la altura. Vamos a ver si lo logramos observar en la pizarrita. En la pizarrita vamos a acordarnos de que el área, como esa pastillita que pusimos ahí, tenía forma de cilindro, ¿no? Por lo tanto, al tener esa forma de cilindrito, podemos hacer así, acá, el cilindrito. Y aquí tiene un área en el fondo. Y aquí tiene una altura, ¿no? Entonces el volumen de este cilindrito va a ser el área de la base por la altura, ¿no? Pero se comprende ahí el volumen de este cilindrito, ¿no? El área de la base por la altura. Ahora bien, volviendo al ejercicio, este cilindrito que está ahí, ya sabemos que su volumen es el área de la base por la altura, aquí está. Vamos a obtener un importante resultado. El empuje, o también conocida como F sub B o FB, va a ser igual a la densidad por la gravedad, y si yo reordeno esta ecuación aquí, ordeno de nuevo esta de acá, que voy a poner en paréntesis, viene siendo el volumen. Por eso es que aquí aparece ρGV. Y como recordamos que ρGV, densidad por volumen es masa. Densidad por volumen es masa, nos queda que esto es igual al peso. Aquí se cumple, ¿no? Que el volumen desplazado es igual al peso del cuerpo. Ahí está, ¿bien? El empuje es igual al peso del fluido desalojado, y este es lo que plantea el principio de Arquímedes. Fórmulas muy importantes que yo les dejo aquí. Bueno, al aplicar este resultado, se debe recordar que esta ecuación
nos va a permitir calcular únicamente el empuje ocasionado por la diferencia de presiones. Óigase bien, no va a representar en realidad la fuerza resultante. Un cuerpo se sumergirá si el peso del fluido se desaloja, cuando es menor que el peso de dicho cuerpo. O sea, tenemos tres casos. El segundo caso es si el peso desalojado es exactamente igual al peso del cuerpo. Quizás aquí los voy a poner los tres casos aparte. Uno, cuando el cuerpo se sumerge. Dos, si el cuerpo se mantiene donde usted lo ubica, porque el peso es igual al volumen que desalojó, o sea, el peso y el empuje son iguales. O sea, ni se hunde ni se va hacia arriba. En este caso, el cuerpo va a quedar en equilibrio. Y vamos a tener el tercer caso, que el peso del fluido desalojado excede al peso del cuerpo sumergido. El cuerpo se elevará hasta la superficie y flotará. Por eso es que ustedes ven que la superficie de los barcos abajo es bastante grande, ¿verdad? Inmenso. Porque ahí desaloja bastante fluido, y con eso de desalojar bastante fluido genera un empuje grandísimo hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que flotan los barcos. Cuando el cuerpo flote y alcance el equilibrio en la superficie, desplazará su propio peso de líquido. Es lo que sucede con los barcos. Los barcos se hunden y ya después queda en equilibrio, ¿verdad? Y va desalojando el volumen de él, ¿verdad? Por lo tanto, va flotando, ¿verdad? En esta figura, pues vamos a demostrar esto mediante el uso de un recipiente cilíndrico con vertedero y un vaso para recibir el fluido desalojado por un bloque de madera. Metemos el bloque de 2 libras y cuando, o sea, aquí está cabal al límite, pero cuando metemos el bloque, estas 2 libras que están acá salen como fluido aquí, y esa cantidad es la misma de aquí. 2 libras que tiene de peso este objeto son 2 libras que desaloja acá también. No sé si me explico. ¿Se entiende esa parte, joven? Un par de opiniones. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa partecita? Fernando Ramírez, ¿se entiende por ahí? Sí, profe. Va. Saludos ahí a tu mami y a tu hermana, que creo que las dos están en clase. Bueno, continúe. Gracias, profe. Por ejemplo, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Ojo aquí, miren, desde este momento vemos que aquí esto está en centímetros cúbicos y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Hay que tener ese cuidado. Literal A, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en agua? Y literal B, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Bueno, le vamos a dar solución. En este caso, el corcho desplaza un volumen de agua igual a su propio peso. Se usará la densidad y el volumen del corcho para calcular su peso. Luego se aplicará el principio de Arquímedes para hallar el volumen de agua requerido para proporcionar un volumen igual al peso del corcho. Después, ese volumen de agua también es igual al volumen del corcho bajo la superficie. Y en la parte de literal A, el empuje debe ser igual a la suma del peso del bloque y la fuerza ascendente que sumerge al bloque en la superficie. Por tanto, se va a necesitar determinar el empuje sobre el corcho completamente sumergido y luego restar el peso del corcho para calcular la fuerza adicional que se necesita para mantenerlo sumergido. ¿Verdad? Este es el plan. Esto es lo que hay que pensar antes de desarrollar estos ejercicios.
Bueno, vamos para el literal A. La densidad ya la teníamos, 207 kilogramos sobre metro cúbico. Su volumen de 4 centímetros cúbicos. Y recordemos que un centímetro cúbico va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, que equivale a 1 entre 1.000.000 de metros cúbicos. Al calcular eso, multiplicamos los 4 por 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bueno, esto es primer año de bachillerato. Usted ya tiene que saber cómo transformar los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Si no, pues solo divida 4 entre 1.000.000, ¿verdad? Acuérdese que un metro igual a 100 centímetros. Un metro cuadrado es igual a 100 por 100 centímetros cuadrados. Y, o sea, 100 por 100 serían 10.000 centímetros cuadrados. Y un metro cúbico sería 100 por 100 por 100. O sea, lo que equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea, dividir 4 centímetros cúbicos entre 1.000.000. Y eso me va a dar 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos del corcho. Este es el volumen. Ahora utilizamos la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Recordemos que masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Por lo tanto, la densidad, si lo sustituimos, va a ser igual a peso entre gravedad por volumen. Hemos sustituido la masa, ¿oí? Masa es peso entre gravedad. Y como la masa estaba dividida entre el volumen, queda dividido esto entre el volumen. Aquí está. Ahora, recordemos que el peso va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esta es la fórmula del empuje, pues. Pero como el peso es igual al empuje, porque como dice que está flotando, multiplicamos 207 por 9.8 por el volumen que acabamos de encontrar, que es este. Y nos da el resultado de 8.11 por 10 a la menos 3 newton. Ya tengo el peso. Ahora bien, como el mismo peso de agua se desplaza, aquí tenemos que el peso va a ser igual, ojo aquí ocupé la densidad del objeto porque estaba sacando el peso. Ahora aquí voy a sacar, cuando ya trato de el agua desplazada, voy a trabajar con la densidad del fluido, que en este caso es agua. Recordar que la densidad del agua, si no se la han aprendido, es igual a 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es de ley, ¿verdad? Que la tiene que aprender. Vamos a desplazar entonces el volumen aquí. Y obtengo volumen va a ser igual al peso entre la densidad del fluido entre la gravedad. O sea, lo que acabo de encontrar, que es el peso del objeto, 8.11 por 10 a la menos 3 newton, entre 1.000 kilogramos, que es la densidad del agua sobre metro cúbico, por 9.8, que es la gravedad. Nos da como resultado 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, o lo que equivale a, si esto lo multiplico por 1.000.000, esto equivale a 0.828 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del corcho bajo el agua es también de 0.828 centímetros cúbicos. Esto es lo que se ha metido el corcho debajo del agua. Si el área de la superficie flotante fuera conocida, se podría calcular a qué profundidad se sumergirá el corcho en el agua. Observe que aproximadamente el 21% del corcho, o sea, si sacamos el porcentaje de esto con respecto a los 4 centímetros, usted lo puede hacer así. Divide 0.828 entre 4 y eso lo multiplica por 100 y es ahí donde le sale el porcentaje. Por eso le dice aproximadamente el 21% del corcho se encuentra bajo el agua. Como ejercicio, demuestre usted que la fracción de volumen sumergido es igual a la gravedad específica de un objeto. Bueno, esto es sencillo, pues, porque la gravedad específica es 1 gramo sobre centímetro cúbico del agua. Solo es dividir eso entre 1. Ahí le da, ¿verdad? La gravedad específica. Bueno.
Para darle solución B al literal B, cuando el corcho se sumerge, el equilibrio exige que las fuerzas estén balanceadas. O sea, tiene que estar en equilibrio. Ahora se supone, suponga que el corcho está haciendo esto. Vamos a ver aquí, ya me gustó la pizarrita. La pizarrita aquí. A mí el Ministerio de Educación como que esto que me lo dio para que me diera gusto dando clases con esto. Bueno, entonces está el corcho acá. Lo voy a intentar hacer. Este es el cubito de corcho. Y está sumergido acá. Esta es la parte que está sumergida, el 21% que estamos diciendo. La otra está a flote. Entonces, vemos lo siguiente. Miren. Fuerza más peso es igual al empuje. O sea, la FB. La FB es el empuje. Pizarrita. Aquí está la FB, que va hacia arriba. Que es el mismo empuje. Y aquí este objeto tiene su propio peso, que va hacia abajo, y esta es la fuerza que ando buscando para que suceda lo siguiente. Aquí como que lo voy a intentar hacer ya sumergido, a ver si me logran captar la idea ustedes. Aquí ya lo tengo sumergido. Aquí está la FB que voy a necesitar hacer hacia abajo. La BF, perdón, la fuerza hacia abajo. Aquí está el empuje. Y el peso hacia abajo. O sea, estas dos de aquí, la F más la W, tiene que ser igual al empuje. Espero me capten la idea, ¿no? Tiene que ser igual al empuje. Aquí muy a la orilla lo hice. Pero ver si tengo chance. Vale. Ya no me deja pintar aquí. Pero creo que entienden la idea, ¿no? Aquí lo vamos a hacer, ¿no? Y esto tiene que ser igual al empuje. ¿Se entiende ahora? La fuerza esta y el peso tienen que equilibrar el empuje que va hacia arriba. Estas dos para abajo tienen que equilibrar la de arriba. Estamos ahí. Aquí están. La fuerza más el peso tiene que ser igual a la fuerza B, que yo le he llamado empuje. La fuerza descendente necesaria al despejarla, la F, me quedaría F, va a ser igual a FB menos el empuje. Paso el empuje al otro lado. Por el principio de Arquímedes se va a tener lo siguiente. La fuerza del empuje va a ser los 1000, que es la densidad del objeto, por la gravedad, por el volumen del objeto, que eran, como ya lo sumergí, queda todo, ¿verdad? Dentro del agua, que son los 4 centímetros cúbicos, o es equivalente en metros cúbicos. Y nos da un empuje de 39.2 por 10 a la menos 3 newton. Y como ya teníamos la otra fuerza, ya teníamos el peso, aquí lo habíamos calculado, 8.11, aquí está, ¿no? El peso, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Aquí está los 8.11, que era el peso del objeto. Entonces al empuje le resto los
8.11, dándome un total de la fuerza que necesito para sumergir el objeto de 31.1 por 10 a la menos 3 newton. ¿Se entendió, joven? ¿Se entendió ahí? Este video pues lo voy a subir a la plataforma también, ¿verdad? Siempre y cuando lo edite, y el material también de clase se lo voy a subir para que ustedes lo estén analizando. Bueno, hasta aquí llego. ¿Alguna consultita? ¿No hay, jóvenes? Y estamos por terminar el año, pues, y déjenme decirles de que ahí están sus notas. La gente que está aquí en clase, pues, lleva muy buenas notas por presentar tareas. Hay unos que las presentan tarde, ¿verdad? Pero incluso les pongo su nota. Y a otros, pues, que no tienen acceso, si usted puede ayudarle a sus compañeros que no tienen acceso, es un placer, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues, me escriben. Ay, disculpen que a veces no les contesto porque no ando el teléfono y lo dejo aquí apagado, pero cuando he podido les he contestado. ¿Alguna preguntita? ¿No hay? Si no, pues ha sido un placer. El material ya va a estar por ahí y espero lo lean y lo estudien. Y ya en la próxima clase, pues ya les voy a dejar un material ahí para que ustedes lo estudien o lo investiguen, ¿verdad? Ahí les voy a dejar en el material de esta semana, les voy a dejar lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece? Bueno, les voy aquí para que me vean, pues ay, disculpen que tengo un pequeño desorden, pero porque ya estamos ensayando con la orquesta y tengo por todas partes libros y todo lo demás. Así es que, pero aquí estoy con ustedes, ¿verdad? Atendiéndolos. Si no hay pues mayor consulta, pasen un lindo día y que Dios me los cuide y dejen de andar en la calle, que el virus todavía ahí anda, ¿verdad? Cuídense, protéjanse, anden allí, no vayan a llevar la enfermedad a su casa, ¿verdad? Dios me los bendiga, hijos, cuídense.